Coque y Ernesto son los verdaderos culpables del terrible infortunio que tiene a Taos luchando por su vida al borde del abismo más cruel. La evidencia irrefutable que poseemos es un compendio meticuloso de grabaciones y testimonios recabados con sigilo desde las entrañas mismas de la producción, que expone su cruel negligencia y la malicia calculada con la que empujaron a la talentosa atleta a un riesgo aberrante e innecesario. Esto no son rumores que corren por los pasillos, es la cruda y desgarradora verdad que hoy les desvelaremos. Lo que sacaremos a la luz es el perfil más oscuro de una vileza fríamente planeada, una maniobra que se les fue de las manos, dejando a una joven promesa postrada y en una encrucijada vital, mientras ellos, con una fachada de inocencia que raya en lo insultante, intentan limpiarse las manos de lo ocurrido. Esto no es una coincidencia trágica, es el culmen de una rivalidad perversa que se transformó en una desgracia con un costo humano demasiado elevado. Ya se cuchichea en los sets que la tensión entre este par llevaba semanas escalando, una guerra subterránea por la visibilidad que hoy arroja secuelas irreversibles. Este acervo probatorio, que en breve desenmascararemos en este espacio, revelará la verdad oculta detrás de las sonrisas postizas. La fingida consternación de Ernesto, que ahora le tira con todo a Coque, ¿es un remordimiento genuino o una cortina de humo desesperada para desviar la atención de su propia complicidad? ¡Qué descaro! Las redes sociales ya están que truenan con este chismote. Mójense en los comentarios ahora mismo y díganos si estos héroes deben pagar las consecuencias. Que se haga justicia para Taos. El escenario de esta tragedia se convirtió en un caos absoluto, un torbellino de voces ahogadas y desesperación que heló la sangre de todos los allí presentes, grabando una cicatriz imborrable en la memoria de quienes lo presenciaron. Según declaraciones vehementes de testigos que optaron por el anonimato, aterrorizados ante posibles represalias de los involucrados o de la propia producción, Taos se encontraba en una de las elevadas plataformas del sinuoso circuito acuático, justo alistándose para un salto que Coque, con una sonrisa que ahora se antoja macabra y llena de maldad, le había propuesto como un desafío, una burla pesada que Ernesto, en lugar de frenar o de intervenir para evitar el desastre inminente, avivó con comentarios mordaces sobre el supuesto coraje y la osadía de la joven, echándole litros de gasolina al fuego de la provocación más artera. La atmósfera era irrespirable, cargada de una tensión que se cortaba con cuchillo, un preludio ominoso de lo que estaba por venir. Se sentía en el aire una energía densa, una vibra pesada que anunciaba la catástrofe, una oscuridad que emanaba de la interacción de estos dos personajes ruines. Lo que parecía un juego de niños se convirtió en un acto de crueldad indescriptible. El material visual que tenemos en nuestras manos, que examinaremos con una lupa que no dejará ningún detalle al azar, capturó el instante preciso en que Coque, con un empujón aparentemente fortuito pero cargado de una intención malévola que cala los huesos, desestabiliza a Taos. Pero aquí viene lo más ominoso y escalofriante de este relato perturbador, la verdadera maldad que se esconde en las sombras. La jugada más vil y calculadora, la traición más abominable, radica en que, antes de ese empujón fatídico, Ernesto, con una frialdad que hace encoger el alma, había manipulado subrepticiamente una de las boyas de seguridad del punto de aterrizaje, provocando que la caída fuera brutalmente más agresiva y peligrosa de lo que ya era. Imagínense la sangre fría, la mente retorcida y calculadora que se necesita para urdir algo así. No fue un simple desliz, mis amigos, fue una jugada maestra de engaño, una emboscada que coqueteaba descaradamente con la premeditación y que al final cobró una factura altísima, demasiado alta, por la vida de una compañera. El golpe fue espantoso, un estruendo seco que retumbó en cada rincón del circuito, dejando a Taos inmóvil, gimiendo de dolor y al borde del desmayo más profundo, sumida en un mar de agonía. Pero, ¿quién de ustedes, los que nos siguen con tanta pasión, se pudo haber imaginado que esa rivalidad que parecía parte inherente del espectáculo televisivo, ocultaba en sus entrañas un pacto de agresión tan pérfido y destructor? En los instantes venideros les abriremos la caja de Pandora para revelar la prueba que sepulta cualquier duda y van a alucinar con la vil crueldad con la que estos sujetos concibieron y ejecutaron esta barrabasada imperdonable. La ambulancia llegó en un suspiro, pero el semblante cándido de Taos, sus sollozos desgarradores y los incesantes amagos de vómito que la sacudían eran una señal palpable de la gravedad del trauma, un testimonio mudo del dolor que la embargaba. El equipo médico se movió con la premura que la situación demandaba, pero la desolación y la impotencia de sus compañeros ante tan desgarradora escena eran palpables, una losa pesada que asfixiaba el ambiente y lo sumía en una profunda tristeza. Ernesto, por su parte, lejos de exhibir una auténtica preocupación que se notara en su rostro o en sus acciones, comenzó a vomitar reproches a Coque, señalándolo con un dedo acusador, como si él mismo no hubiese sido un cómplice activo y un instigador principal de la desgracia. ¡Qué hipocresía más ruin y descarada! ¿Acaso busca desesperadamente salvar su propio pellejo y desviar la atención de sus propias acciones,
De las palabras venenosas que incitaron a Coque y que sembraron la semilla de esta catástrofe que hoy nos tiene a todos con la boca abierta. Fuentes internas, miembros del equipo rojo que no consiguen ocultar su estupefacción y su furia desbordada, aseguran que Ernesto ha estado tejiendo una intrincada red de falsedades, haciéndose la verdadera víctima de esta película de terror, intentando vender una imagen de preocupación y altruismo que a todas luces no le corresponde ni un poco, ni de chiste. La verdad más cruda, esa que incomoda, es que él mismo fue parte fundamental y activa de la broma pesada que culminó en esta tragedia de proporciones bíblicas. Se dice que incluso trató de manipular a otros compañeros para que respaldaran su versión, pintándose como un mediador inocente, un pobre iluso ajeno a la maldad, cuando la realidad es que movía los hilos desde las sombras. Pero, ¿cómo es posible que este individuo haya tenido la desfachatez suprema de negar su participación activa en este lamentable suceso, intentando endosarle la culpa a Coque en exclusiva como si fuera el único villano de este cuento macabro? Es una mentira vil y descarada. En breves momentos les desglosaremos, con pruebas contundentes, por qué este supuesto héroe miente sin tapujos y qué hemos descubierto sobre sus verdaderas y oscuras intenciones al querer zafarse y desmarcarse de este escándalo que lo salpica de pies a cabeza, dejándolo embadurnado de suciedad. Agárrense, raza, que vienen curvas. Profread dis. Lo que le ocurrió a Taos no fue, como muchos quieren venderlo, un simple accidente fortuito en un juego. Fue la culminación lógica de una escalada incesante de provocaciones mezquinas y de un ambiente tóxico que se había ido gestando como un cáncer maligno en las entrañas más oscuras del equipo rojo. Ahí, mis amigos, donde la presión por conquistar la victoria a cualquier precio y el hambre desmedida por el protagonismo parecen haber obliterado por completo la conciencia de algunos de sus miembros, haciendo que la ambición ciegue sus almas. Testimonios anónimos, pero cargados de una veracidad escalofriante, revelan que Coque, impulsado por un deseo de poner en su lugar a Taos por supuestas actitudes de diva y una arrogancia malinterpretada, y envalentonado hasta la médula por los chistes ácidos y las miradas cómplices de Ernesto, decidió llevar las cosas al extremo más inhumano, despojándose de toda pizca de empatía. Se habla y se habla fuerte de una rivalidad que no era meramente deportiva, sino profundamente personal, donde Coque sentía que Taos le hacía sombra, que le robaba reflectores, y Ernesto, con su lengua viperina y su maestría para la intriga, no hacía más que echarle litros de gasolina al fuego ya de por sí descontrolado, creando una espiral de toxicidad que consumió todo a su paso. La moral de algunos competidores ha tocado fondo, hundiéndose en un pozo sin fin, convirtiendo los circuitos de competencia en un verdadero campo de batalla sin cuartel donde la lealtad, ese valor tan preciado, se ha diluido por completo en una carrera salvaje por la supervivencia y la fama. Este panorama es desolador, un reflejo crudo de hasta dónde puede llegar la ambición desenfrenada. Hasta dónde está dispuesto a llegar un famoso en México para mantenerse en la cima, para no ser olvidado, incluso si el costo es la integridad física y mental de un compañero, de alguien que se supone es de su mismo equipo. ¿De verdad se vale todo para ganar, para brillar, para que no se te apague el foco? Esta pregunta no es solo para ellos, los concursantes envueltos en esta infamia, sino para todos nosotros, los ávidos espectadores de este circo mediático, de esta lucha sin piedad por el rating. La vida de los atletas, sus sueños más puros y su salud, son meros peones descartables en el tablero de ajedrez del entretenimiento, sacre faucebels en aras de un show sin escrúpulos. En unos instantes más les vamos a destapar cómo la sed insaciable de fama en México puede, literalmente, transformar a las personas en verdaderos monstruos sin alma, despojándolas de toda huella de humanidad y empatía, dejándolos irreconocibles. Los rumores que circulan en los pasillos más ocultos de la producción, susurros que se han convertido en un grito silencioso, son simplemente demoledores y ponen la piel de gallina. Se dice con una insistencia que cala los huesos que la lesión que aqueja a Taos es mucho más grave de lo que los comunicados oficiales quieren hacernos creer, una verdad que la producción se esmera en ocultar con un celo enfermizo. No se trata de un simple brazo fracturado, ni de chiste, sino de un trauma severo en la cabeza o una afectación crítica en la columna vertebral que podría acarrearle secuelas permanentes, una tragedia irreversible para cualquier atleta. ¡Qué horror! ¡Qué drama tan desgarrador y cruel! Imaginen por un segundo el tormento, la incertidumbre lacerante, la frustración absoluta de un atleta cuyo futuro, cuya carrera brillante, pende de un hilo delgado por la imprudencia criminal y la maldad explícita de sus propios compañeros de equipo. Es una pesadilla hecha realidad, un golpe bajo que nadie merece. La situación ha causado una fisura irreparable en el ya frágil equipo rojo, dividiendo opiniones de manera irreconciliable y gestando un ambiente enrarecido de sospecha, resentimiento y una animosidad que se corta con cuchillo, afectando a cada miembro. Algunos, con la dignidad que a otros les falta, exigen la expulsión inmediata y definitiva de Coque y Ernesto,
clamando por una justicia que parece tardía, mientras otros, con una ligereza que raya en la indecencia, intentan justificar lo ocurrido como un simple malentendido o una parte inherente a la intensidad del juego, minimizando el brutal impacto. ¡Qué descaro! No seamos ingenuos, por favor. Esto va mucho más allá de un error de juicio. Esto tiene nombre y apellido. Irresponsabilidad criminal en su más pura expresión. Y lo que más hace hervir la sangre es la aparente tranquilidad, la desfachatez con la que Coque ha continuado en la competencia, como si nada trascendente hubiera sucedido, como si la vida de una compañera no valiera nada. Mientras Tao se desangra en una lucha solitaria por su recuperación, lejos de los reflectores y el glamour, es un insulto a la más básica justicia, un ultraje absoluto a la decencia y la ética deportiva. ¿Creen ustedes que la producción debería tomar cartas en el asunto de manera ejemplar, sentando un precedente inquebrantable, o la búsqueda desmedida del rating y la audiencia siempre estará por encima de la ética, la seguridad y la dignidad de los participantes? Opinen sin miedo alguno. La verdad y la justicia necesitan salir a flote y el pueblo mexicano lo demanda a gritos. La indignación colectiva crece a cada minuto, es una ola incontenible que amenaza con arrasar con todo a su paso, y la opinión pública ya ha sentenciado sin apelación a Coque y Ernesto como los villanos absolutos de esta temporada, los ha señalado con dedo flamígero. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de su aparente indiferencia, de su fachada de entereza, de su silencio calculado que solo aumenta las sospechas? Fuentes ultracercanas a los involucrados, gente que está hasta la coronilla de tanta hipocresía y falsedad, nos han revelado que Coque vive sumido en un pánico constante a ser descubierto, una angustia que lo carcome por dentro, que no lo deja dormir, que le roba la paz. Pero su ego, un ego del tamaño del Estadio Azteca, es tan gigantesco que prefiere la negación, la ilusión de que no ha pasado nada, de que todo se va a arreglar por arte de magia. Ernesto, por su parte, con su astucia característica y su mente retorcida que siempre busca la ventaja, estaría intentando negociar bajo cuerda con la producción, prometiendo exclusivas bomba y declaraciones impactantes para desviar el foco de la atención, para lavar su imagen, para limpiar su nombre. Es la clásica y vieja estrategia del que se sabe con el agua hasta el cuello, del que se siente acorralado sin salida y busca a quien culpar. Pero la verdad, como río caudaloso, es como el agua, siempre encuentra su camino, siempre emerge, no importa cuánta tierra le quieran echar encima. El video que tenemos en nuestro poder es el arma más potente y devastadora contra sus mentiras, una evidencia irrefutable que mostrará al mundo la verdadera cara de estos competidores, que han manchado con excremento el espíritu deportivo y la integridad con su vileza incalificable. Una verdad dolorosa e innegable. ¿Cómo se atreven a seguir compitiendo, a buscar esa victoria manchada de sangre y sudor ajeno cuando la salud, el futuro y la vida de una compañera están en juego por sus acciones cobardes y criminales? Es un golpe bajo las normas más básicas del fair play, una puñalada directa al corazón de la amistad y al más elemental respeto por el prójimo. El público mexicano, que no se chupa el dedo y tiene un olfato infalible para la falsedad, no se dejará engañar por sus lágrimas de cocodrilo ni por sus discursos forzados de arrepentimiento. Profread dis. El impacto de este suceso marcará un antes y un después. Va a revolucionar de raíz la forma en que concebimos y consumimos los programas de competencia, pues ya no se trata únicamente de quien posee más fuerza física o quien es el más veloz en la pista. Ahora, la conversación y el juicio se centran en una cuestión trascendental de moralidad, de los límites éticos que no deberíamos traspasar bajo ninguna circunstancia, por más fama o dinero que haya de por medio. ¿Vale la pena sacrificar la integridad humana, la salud de una persona en aras de un espectáculo, de un show televisivo que busca únicamente el rating y la audiencia a toda costa? La respuesta para nosotros, y para la inmensa mayoría de la gente que tiene los pies en la tierra, es un rotundo y estruendoso no. Ni de chiste se acepta una barbaridad así. Lo que le ocurrió a Taos es un llamado de atención ensordecedor para todos los involucrados, para la producción, que debe replantearse sus protocolos de seguridad y sus políticas de todo se vale, para los atletas, que deben recordar el valor de la ética deportiva y el compañerismo, y para nosotros, los espectadores, que debemos dejar de consumir el morbo que alimenta estas tragedias, porque el morbo tiene un precio muy alto y en esta ocasión lo está pagando una joven cuya única culpa era querer competir con honor y con un espíritu limpio. La maldad personificada en las acciones ruines de Coque y Ernesto, la indiferencia cómplice de algunos que miraron para otro lado y la complicidad vergonzosa de otros, han engendrado una atmósfera irrespirable en el equipo, un caldo de cultivo para la desconfianza, el rencor y la más vil de las traiciones. La envidia y la toxicidad no pueden seguir gobernando impunemente. ¿Hasta cuándo se permitirá que la envidia y la toxicidad más rancia arruinen las carreras y, lo que es más grave, la vida misma de los atletas que se arriesgan por el entretenimiento?
No es hora de levantar la voz y exigir un cambio radical, de poner un alto definitivo a este tipo de comportamientos antiéticos que deshumanizan a todos y convierten el deporte en una arena de gladiadores sin escrúpulos. El clamor popular es unánime, es un grito que resuena en cada rincón del país. Justicia para Taos. Y una sanción ejemplar que marque un precedente para los responsables de esta tragedia. Esto es mucho más que un simple chisme de lavadero, es una lección amarga sobre la oscuridad y la podredumbre que pueden esconderse como serpientes venenosas detrás del brillo superficial de la fama y la voracidad de la competencia. El ambiente en las barracas del equipo azul y sobre todo en la Villa 360 del equipo rojo está para cortarse con tijera, una tensión palpable que esconde más oscuros secretos de los que nuestra imaginación podría concebir, una olla de presión a punto de explotar. Mientras la competencia sigue su implacable curso con la llegada de un nuevo refuerzo, Jair Cervantes, para el equipo rojo, la sombra ominosa del accidente de Taos y la verdad irrefutable sobre la implicación culpable de Coque y Ernesto lo consumen absolutamente todo, como un fuego fatuo que no se apaga, que devora cada interacción y cada mirada. Se rumorea con insistencia que Jair llega en un momento crítico, en el peor momento posible, donde la cohesión, la unidad y la moral del equipo rojo están más fracturadas que nunca, rotas en 1000 pedazos, en la cuerda floja. ¿Será este nuevo integrante capaz de integrarse, de aportar algo positivo en medio de este caos que los tiene al límite? ¿O se verá irremediablemente arrastrado por el torbellino implacable de intrigas, recelos y la aplastante culpabilidad que pesa sobre el equipo como una losa? La feroz competencia por los enigmas, por el dinero y la zona de peligro pasan a un segundo y miserable plano cuando la vida, el futuro y la salud de una persona están pendiendo de un hilo en una balanza donde el peso de la responsabilidad es inmenso. Las mujeres luchan con uñas y dientes por su permanencia en el programa, por no caer en la eliminación, por no perder su sueño. Pero el verdadero desafío, el más grande y angustioso, es sobrevivir en un entorno donde la confianza se ha hecho añicos, donde la traición acecha en cada esquina, donde ya no se sabe quién es amigo y quién es enemigo. Las filtraciones sobre los ganadores de los enigmas ya circulan como pólvora en las redes, dando la victoria, una victoria amarga, al equipo azul. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué precio tan inhumano se consiguen esos triunfos? ¿De qué sirve alzar un trofeo, celebrar una victoria, si el precio es la conciencia maculada y la salud frágil de un compañero, de un ser humano que hoy lucha por recuperarse? Este episodio de la competencia deportiva, más allá de la emoción prefabricada y el espectáculo, se ha convertido en un reflejo crudo, doloroso y desolador de la condición humana, de la ambición desmedida que corrompe el alma y de la urgente e imprescindible necesidad de rendición de cuentas, de asumir las consecuencias de los actos. Es hora de que paguen, y paguen caro. Este infierno, mis queridos seguidores, no se cocinó de la noche a la mañana. El ambiente en esa competencia es un verdadero caldo de cultivo para la maldad, un nido de víboras donde la presión, el ansia desmedida de fama y dinero, y la búsqueda de protagonismo hasta la enfermedad transforman a las personas, despojándolas de su humanidad. Fuentes muy allegadas, que han visto cosas que los harían vomitar de asco y de rabia, nos confidenciaron que Coque y Ernesto ya eran conocidos por sus actitudes pesaditas, por sus chistes de mal gusto y sus bromas que rayaban en el acoso, en el bullying más vil. Se habla, con una voz baja pero firme, de otros incidentes menores donde la producción optó por mirar para otro lado, por bajarle de tono a los reportes para no afectar la imagen del programa y no perder rating. Imagínense el nivel de complicidad y enmascaramiento que eso implica. Esto de Taos no es un caso aislado, mis amigos. Es el triste y desgarrador resultado de una cultura de impunidad donde a ciertos consentidos se les permitía todo, donde las reglas eran flexibles para unos y rígidas para otros, una doble moral que hoy cobra facturas. El chismorreo interno no es solo de Coque y Ernesto, se extiende a cómo se encubrieron otras lesiones, otros encontronazos que nunca salieron a la luz, que se mantuvieron bajo 7 llaves. Es un secreto a voces, un murmullo que se ha vuelto ensordecedor. Pero, ¿cómo es posible que con un historial de tensiones y reportes previos la producción no haya tomado medidas preventivas? ¿Realmente la integridad de los atletas es una prioridad, o solo una fachada para el público, una mera estrategia de marketing para vender una imagen de preocupación que no existe? Es una pregunta que nos revuelve el estómago. En unos segundos les vamos a destapar que otros escándalos han sido silenciados por el equipo, que otras atrocidades se esconden bajo la alfombra, y van a quedar con la boca abierta, sin poder creer el nivel de podredumbre que se esconde detrás de las luces. Profread dis. La figura de Ernesto es un auténtico caso de estudio, mis amigos, un verdadero maestro del engaño y la manipulación, digno de las mentes más retorcidas de la historia. Su explosión contra Coque, que muchos vieron como un arrebato de ira genuina, no fue más que una teatralización barata,
Una puesta en escena perfectamente calculada para desviar todas las miradas de su propia participación en el complot, para quitarse de encima la sospecha que ya pesaba sobre él. Tenemos información de primera mano, de gente que conoce a Ernesto hasta el tuétano, hasta el último rincón de su alma, que asegura que su historial está plagado de este tipo de tácticas, de mover los hilos desde las sombras para luego aparecer como el salvador o el indignado, el héroe que no es. ¿Recuerdan aquel incidente con un excompañero donde también hubo una pequeña lesión y Ernesto salió ileso de la crítica, haciéndole el paro al que se equivocó, mientras en realidad fue él quien lo orilló a cometer el error? Exacto, la misma estrategia repetida una y otra vez. Es un ajedrecista macabro, siempre 2 pasos por delante, planificando cómo echarle la culpa a otro sin que se le vea la mano, sin que nadie sospeche de él. Su indignación contra Coque no es más que una patraña, un intento desesperado por lavarse la cara y presentarse como el bueno de la película ante la inminente revelación de la verdad, que ya se le viene encima. ¡Qué cara dura tan grande! No se dejen engatusar por sus lágrimas de cocodrilo ni por sus discursos vacíos de moral. ¿Creen que Ernesto realmente siente algo de remordimiento, o solo teme por su imagen y por las consecuencias legales de sus actos? Queremos escuchar sus opiniones más candentes, su sentir más profundo ante este nivel de descaro. Exprésense, que su voz se escuche alto y claro. ¿Y qué decir de Coque, el otro protagonista de esta novela de terror que nos tiene a todos en vilo? Su semblante, su actitud de aquí no ha pasado nada, es una ofensa directa a la inteligencia del público, un retrato vivo de la arrogancia y la impunidad, una cachetada en la cara para todos los que buscamos la verdad. Si bien es cierto que las fuentes nos confirman que está sumido en un pánico creciente, que no duerme y que las pesadillas lo atormentan cada noche, su soberbia es tan abismal, tan ciega, que le impide reconocer su error monumental y aceptar las consecuencias de sus actos. Se rumora que ha tenido conversaciones muy tensas con su familia, con su círculo más cercano, donde le han rogado que pida disculpas públicas, que dé la cara, que asuma su responsabilidad, pero él, en su ceguera de ego, se niega rotundamente, argumentando que solo fue un juego, que Taos es una exagerada y que todo se está haciendo un drama innecesario. ¡Qué insensibilidad tan grande! ¡Qué falta de humanidad! ¿Cómo puede justificar una acción que tiene a una persona postrada en una cama de hospital, quizás con daños irreversibles que cambiarán su vida para siempre? Esta es la doble moral de los que viven en la burbuja de la fama, creyendo que sus acciones no tienen repercusiones, que su popularidad los protegerá de cualquier cosa, que son intocables. Pero, ¿quién en su sano juicio puede dormir tranquilo sabiendo que arruinó la vida de alguien por un capricho, por una rivalidad boba y sin sentido? Es algo que nos supera, que nos indigna hasta la médula. ¿Creen que Coque podrá escapar de este juicio popular o su carrera está irremediablemente manchada por esta infamia que lo perseguirá para siempre? La verdad es un arma y la vamos a usar hasta las últimas consecuencias. Y para que no quede duda de la gravedad de la situación, mis ojos curiosos y los de mi equipo han tenido acceso de manera confidencial y muy riesgosa a fragmentos de un supuesto informe médico filtrado que pinta un panorama aterrador sobre el estado de salud de Taos, un diagnóstico que nos hiela la sangre. No estamos hablando de un esguince o una torcedura, no se equivoquen. Las filtraciones, que estamos trabajando para confirmar con fuentes directas y fiables, hablan de un severo traumatismo cráneoencefálico con posible hemorragia interna y un daño considerable en la zona cervical que podría haber comprometido su médula espinal. Repito, la columna vertebral. Esto no es un simple raspón, mis amigos, es una lucha a muerte en el quirófano, en la sala de recuperación, por la funcionalidad de su cuerpo, por su movilidad, por su futuro como atleta y como persona, por su propia vida. La palabra parálisis ha sido mencionada en estos círculos internos, un susurro que hiela la sangre y que nos hace temblar de indignación, de rabia, de impotencia. Pueden imaginar el dolor, la incertidumbre, la angustia de Taos y su familia al enfrentarse a un diagnóstico tan cruel y devastador por la irresponsabilidad de un par de egocéntricos que solo pensaron en su propia ambición. ¿Qué precio tan alto por un juego, una competencia televisiva? ¿Creen que Coque y Ernesto serán capaces de verla a la cara después de esto? ¿De dimensionar la magnitud de su maldad y el daño irreparable que han causado? En unos minutos más les revelaremos más detalles que van a corroborar la impunidad que se vive tras bambalinas, una verdad que los dejará con la boca abierta y el corazón encogido. Pero, ¿quién de nosotros, en la intimidad de nuestra conciencia, se ha detenido a reflexionar sobre el precio real de la fama en México? ¿Sobre el costo humano de este circo mediático que nos venden como entretenimiento sin pensar en las consecuencias? Prepárense para más revelaciones que harán temblar los cimientos de lo que creían saber sobre este programa. Este canal se compromete a seguir destapando la cloaca de secretos y a luchar incansablemente por la justicia. El futuro de Taos está en juego,
Y no descansaremos hasta que la verdad salga a la luz y los responsables sean juzgados. Queremos leer sus opiniones, su coraje, su indignación. Compartan este video y dejen sus comentarios. La próxima semana les traeremos más pruebas, más testimonios y una sorpresa que dejará a más de uno con la boca abierta y sin aliento. Esto no ha terminado. Esto apenas comienza.